El cristal de la copa de baccarat estalló contra el suelo de mármol, pero el sonido fue ahogado por el silencio sepulcral que invadió el salón de fiestas. 300 pares de ojos, la crema innata de la sociedad de Ciudad de México, se clavaron en mí. Ahí estaba yo, Valeria, la simple asistente, la mano derecha, la sombra que había cargado con esta maldita empresa sobre sus hombros durante 15 años. Y frente a mí, con el rostro desfigurado por el pánico bajo capas de maquillaje costoso, estaba Fernanda, mi jefa, mi cuñada, mi verdugo. Tenía el micrófono en una mano y en la otra, temblando de pura adrenalina y rabia contenida, apretaba ese pedazo de papel amarillento que olía a humedad y a justicia. ¿Querían un discurso por el 50 aniversario de la constructora? Mi voz retumbó en las bocinas, rasposa, cargada de veneno. Pues aquí tienen su maldito discurso. Pero no vamos a brindar por el éxito. Vamos a brindar por el robo más grande que esta familia ha cometido. Fernanda intentó lanzarse sobre mí, sus tacones de 20,000 pesos resbalando en el champán derramado. «¡Cállate, estúpida! ¡Seguridad!», chilló, con esa voz aguda que tantas veces había taladrado mis migrañas. Pero era tarde. Yo no tenía miedo. El miedo se había quemado en la hoguera de mi odio hacía mucho tiempo. Esa noche, en esa mansión de Lomas de Chapultepec, yo no era la empleada, yo era el karma. Y el karma venía a cobrar la factura con intereses. Para que entiendan por qué decidí destruir mi carrera y mi reputación en una sola noche, tienen que entender quién soy y, sobre todo, quién es ella. Mi nombre es Valeria. Tengo 42 años y soy, o era, la gerenta de operaciones de Constructora Imperial, aunque mi título oficial en la nómina siempre fue asistente de dirección. ¿Por qué? Porque a Fernanda le encantaba recordarme mi lugar. Todo comenzó hace casi 2 décadas. Yo era una joven ambiciosa, recién graduada de administración, y entré a trabajar como secretaria junior. Ahí conocí a Roberto, el hermano de Fernanda. Él era el heredero, el hombre que realmente sabía cómo manejar el negocio. Nos enamoramos. Fue el clásico romance de oficina que todos critican, pero fue real. Nos casamos, tuvimos a nuestra hija, Paula. La vida era perfecta. Pero la vida es una perra traicionera. Roberto murió en un accidente en la carretera a Cuernavaca hace 5 años. Y ahí empezó mi infierno. El viejo fundador, el padre de ambos, ya estaba senil. Así que el control total pasó a la única heredera de sangre restante, Fernanda. Fernanda es... ¿cómo describirla sin que me tiemble la boca del asco? Es el arquetipo de la junior mexicana inútil. Una mujer de 45 años que nunca en su vida ha sacado una copia, que cree que el dinero crece en los árboles de su jardín y que trata a los empleados como si fueran muebles desechables. Cuando Roberto murió, yo pensé en renunciar, pero Fernanda me manipuló. «Valeria, por favor», me dijo en el funeral, con lágrimas de cocodrilo manchando su vestido negro de diseñador. «No puedes dejarme sola. Tú sabes cómo funciona la empresa. Roberto hubiera querido que cuidaras su legado para Paula. Además, ¿a dónde vas a ir con una niña pequeña y sin el apellido de la familia protegiéndote?». Me dio en el punto débil, mi hija, y el miedo. Me quedé. Me convertí en su sombra. Durante 5 años, yo fui la que llegaba a las 7 a.m. a las oficinas en Santa Fe, lidiando con el tráfico infernal del periférico, mientras ella llegaba a las 11, con resaca, pidiendo un café con leche de almendras y gritando porque el aire acondicionado estaba muy frío. Yo hacía los balances. Yo negociaba con los sindicatos. Yo calmaba a los proveedores a los que ella olvidaba pagar porque se había gastado el flujo de caja en un viaje a Dubái. Ella solo firmaba. Y ni siquiera eso hacía bien. «Valeria», gritaba desde su oficina de cristal, «¿por qué carajos no están los permisos de la obra en la Roma? Eres una inútil». «Fernanda, te envié los documentos hace 3 semanas para tu firma electrónica. No los abriste», respondía yo.
tragándome la bilis. No me contestes. Es tu trabajo asegurarte de que yo firme. Si la obra se para, te lo descuento de tu sueldo. Y cuidadito con quejarte, porque recuerda que vives en el departamento que es propiedad de la empresa. Si te corro, te vas a la calle con tu hija. Esa era su amenaza favorita, el chantaje emocional y económico. Yo ganaba bien, sí, unos 45,000 pesos al mes, pero no lo suficiente para el estilo de vida que Roberto había querido para nuestra hija. Y Fernanda controlaba el fideicomiso de mi niña. Me tenía atada de manos. La situación empeoró pasé 6 meses. Fernanda se encaprichó con un nuevo proyecto: remodelar las oficinas centrales para que parecieran un coworking de Silicon Valley. Un gasto estúpido de 5 millones de pesos cuando debíamos a proveedores. Me obligó a supervisar la obra personalmente. Quiero que estés ahí, respirando polvo, para que aprendas a valorar mi visión, me dijo con esa sonrisa burlona. Fue ahí, entre escombros y cajas viejas, donde el destino me lanzó un salvavidas. Estábamos vaciando la oficina del viejo fundador, que había estado cerrada desde que él murió hace 1 año. Fernanda había ordenado tirar todo a la basura. Todo ese papel viejo apesta a anciano, dijo. Yo estaba revisando una caja fuerte antigua empotrada en la pared, oculta tras un cuadro horrible de un paisaje. Fernanda no sabía la combinación, pero yo sí. Roberto me la había dicho una vez, bromeando. Si algún día pasa algo, la clave es el cumpleaños de mamá. La abrí, esperando encontrar quizás algo de efectivo o joyas olvidadas que pudiera entregar a la contabilidad. Pero solo había un sobre manila, sellado con cinta adhesiva amarillenta. Lo abrí. Mis manos empezaron a sudar frío. Era un testamento hológrafo, escrito a puño y letra por el fundador, fechado 2 semanas antes de que su demencia se agravara severamente. Y no solo eso, había una carta dirigida a mí. Querida Valeria, sé que mis hijos son complicados. Roberto tiene buen corazón, pero Fernanda es un peligro. Si estás leyendo esto, es porque probablemente ya no estoy lúcido o he muerto. He visto cómo Fernanda roba de la caja chica. He visto cómo falsifica mis firmas. No puedo permitir que destruya lo que construí con tanto esfuerzo. En este documento, revoco cualquier testamento anterior. La empresa no es para mis hijos. La propiedad mayoritaria, 60%, pasa directamente a mi nieta Paula, tu hija, y tú quedas como albacea y administradora única hasta que ella cumpla 25 años. Fernanda solo recibirá una pensión mensual condicionada a su buena conducta. Me tuve que sentar en el suelo lleno de polvo. Todo este tiempo, todo este maldito tiempo, yo había sido la dueña de facto. Mi hija era la dueña. ¿Y Fernanda? Fernanda lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Porque junto al testamento había un informe de un detective privado que el viejo había contratado. El informe detallaba transferencias bancarias ilegales. Fernanda había estado desviando dinero a cuentas en las Islas Caimán desde hacía años. El fraude hormiga, que yo nunca pude detectar, porque ella manipulaba los accesos bancarios. Sentí una furia tan caliente que pensé que me daría un infarto ahí mismo. No era tristeza, no era decepción, era una ira pura, volcánica. Esa mujer me había humillado, me había hecho trabajar hasta el agotamiento, me había amenazado con dejar a mi hija en la calle, cuando ella nos estaba robando nuestra propia herencia. Guardé los documentos en mi bolso, no dije nada. Salí de la oficina con la cara llena de polvo, y cuando me crucé con Fernanda en el pasillo, ella se tapó la nariz. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos como este. Mírate, pareces una chacha. Vete a bañar, das mala imagen a la empresa. Y asegúrate de que el catering para el aniversario del sábado sea de primera. No quiero errores, Valeria. No te preocupes, Fernanda, le dije, mirándola directo a los ojos por primera vez en años sin bajar la vista. El sábado va a ser inolvidable. Los siguientes 3 días fueron una tortura, pero también una preparación meticulosa. Fui con Martina, la contadora antigua, una mujer leal que también había sufrido los abusos de Fernanda.
Le mostré los papeles. Martina lloró. Sabía que algo no cuadraba en los libros, Valeria, pero ella tiene las claves maestras. Con esto la podemos destruir. No solo destruir, Martina, la vamos a enterrar. Pero necesito que me ayudes a rastrear a dónde fue el último préstamo bancario que pidió a nombre de la empresa. Martina trabajó día y noche. Descubrimos que Fernanda había pedido un crédito de 10 millones de pesos, supuestamente para maquinaria, y lo había transferido a una cuenta fantasma para comprarse una villa en Tulum. Llegó el sábado, el día del juicio final. El jardín de la mansión estaba decorado con miles de orquídeas blancas. Había políticos, empresarios, influencers que Fernanda había invitado para presumir. La orquesta tocaba suavemente. Los meseros servían canapés de salmón y caviar. Yo llegué vestida con un traje sastre rojo intenso. Me gasté mis ahorros en ese traje. Quería que me viera. Quería que supiera que la situación iba a ser muy seria. Fernanda estaba en el escenario, radiante, falsa, interpretando su papel de mujer empresaria del año. Y todo esto ha sido posible gracias a mi visión, a mi esfuerzo incansable y al amor por la memoria de mi padre y mi hermano, decía al micrófono, con esa voz hipócrita que me revolvía el estómago. La familia es lo primero. En Constructora Imperial somos una familia. La gente aplaudió. Vi a Martina cerca de la mesa de sonido. Me hizo una señal. Había cortado la música de fondo. Subí las escaleras del escenario. Fernanda me vio y su sonrisa vaciló un segundo. ¿Qué haces aquí arriba?, susurró entre dientes, tapando el micrófono. Bájate, me estás avergonzando. Vengo a añadir unas palabras, jefa, dije en voz alta, arrebatándole el micrófono. Su sorpresa fue tal que no reaccionó a tiempo. El silencio se hizo en el jardín. Buenas noches a todos. Empecé. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de la potencia de mi odio. Mi nombre es Valeria. Muchos me conocen como la asistente de Fernanda, la que contesta sus correos, la que organiza sus fiestas, la que limpia sus desastres. Pero hoy quiero contarles una historia sobre familia. Fernanda intentó quitarme el micrófono, pero la aparté. Sí, la aparté con firmeza. Un gesto decidido en el hombro que la hizo trastabillar hacia atrás. El público jadeó. «Estás loca. ¡Seguridad!», gritó ella. «Nadie se mueva», grité yo, sacando el testamento y agitándolo en el aire. ¿Saben qué es esto? Es la voluntad del fundador de esta empresa. Una voluntad que esta mujer ocultó. Los murmullos empezaron a crecer como una ola. Fernanda no es la dueña. Continué, caminando hacia el borde del escenario, mirando a los inversionistas. Fernanda es una ladrona. Durante 5 años me ha tenido amenazada, trabajando 16 horas al día, diciéndome que si no obedecía, dejaría a mi hija, su propia sobrina, en la calle. «Miente, es una resentida», chillaba Fernanda, roja de ira. ¿Miento? Saqué el segundo papel, el informe bancario. Aquí tengo las pruebas de que la semana pasada desviaste 10 millones de pesos del crédito de Banorte a una cuenta personal en Tulum. Te robaste el dinero de la nómina de los obreros, Fernanda. Por eso no se les pagó la quincena pasada. Eso fue la gota que derramó el vaso. Entre los invitados había socios y banqueros. Sus caras pasaron de la confusión al horror. El fraude financiero es algo que la alta sociedad no perdona, no cuando es su dinero el que está en juego. Fernanda se abalanzó sobre mí con furia, profiriendo insultos. «¡Maldita gata! ¡Te vas a arrepentir! ¡Dame eso!». Fue ahí cuando rompí la copa, el estruendo que narré al principio. En ese momento, 2 agentes de la policía ministerial entraron por el jardín principal. Martina los había llamado. Les había entregado copias de todo 1 hora antes. «Señora Fernanda», dijo el agente,
acercándose al escenario mientras los invitados se apartaban como si ella tuviera lepra. Tenemos una orden de presentación por fraude, administración fraudulenta y falsificación de documentos. Ver la cara de Fernanda en ese momento fue el mayor placer de mi vida. Se quedó pálida, con la boca abierta, el rímel corrido. Miró a sus amigos fresas, buscando ayuda, pero todos desviaban la mirada. Nadie quiere ser asociado con una criminal en plena fiesta. No, esto es un error. Valeria, diles que es una broma, balbuceó, cambiando su tono a uno de súplica patética. Somos familia, Valeria, por favor. Me acerqué a ella, con el micrófono aún encendido, para que todos escucharan. La familia no se hace esto, Fernanda. Tú mataste a la familia el día que decidiste que mi hija y yo éramos tus esclavas. Se acabó. Estás despedida. Los policías la esposaron. La sacaron arrastrando, llorando y gritando que me iba a destruir. Pero yo sabía que no podría. Con el testamento original en manos de las autoridades, ella no tenía nada. La fiesta terminó abruptamente. Los meseros recogían las copas medio llenas. Yo me quedé ahí, en medio del jardín vacío, con el aire frío de la noche golpeándome la cara. Han pasado 3 meses desde esa noche. Fernanda está en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, esperando juicio. Sin acceso a sus cuentas, no ha podido pagar a los abogados tiburones que solía usar, y los abogados de oficio no hacen milagros con tantas pruebas en contra. Yo he tomado el control de la empresa como albacea de mi hija. No es fácil. Fernanda dejó un desastre financiero monumental. Tengo deudas, demandas y proveedores furiosos. Trabajo más que antes, pero la diferencia es que ahora trabajo para mí, para Paula. A veces, cuando estoy en la oficina grande, que mandé limpiar y desinfectar para quitar el olor a perfume barato de Fernanda, me pregunto si fui demasiado cruel, si debía haberlo manejado en privado. Pero luego recuerdo las noches que pasé llorando en el baño porque ella me humillaba frente a los clientes. Recuerdo cómo le negó un préstamo a un empleado cuyo hijo estaba enfermo, mientras ella compraba bolsos de marca. No siento culpa. Siento una paz extraña. La gente dice que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo creo que es un plato necesario para limpiar el alma. El abuso de poder es un cáncer, y a veces tienes que ser el cirujano que corta sin anestesia para salvar al paciente. Hoy, mi hija tiene un futuro asegurado. Los empleados recibieron sus pagos atrasados, y yo por fin puedo respirar sin sentir un pie en mi cuello. La vida da muchas vueltas, y el que hoy está arriba pisando a los demás, mañana puede estar en el suelo pidiendo piedad. Yo me aseguré de que así fuera. Vaya historia tan intensa, amigos. De verdad que se me puso la piel chinita mientras narraba ese momento en el escenario. Es increíble cómo el poder puede corromper a las personas, y cómo al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque sea a través de una caja fuerte olvidada. Esta es una historia que nos recuerda que nunca debemos subestimar a quien tenemos al lado, y mucho menos tratar mal a quienes nos ayudan a crecer. Como saben, nuestro canal es muy joven, y cada uno de ustedes es vital para que podamos seguir trayendo estas historias tan potentes. Si esta confesión te atrapó, por favor, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a crecer en YouTube. Y lo más importante, queremos leerlos. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Valeria? ¿Creen que su venganza fue justa o fue demasiado pública? Escriban abajo en los comentarios. Aceptamos toda crítica constructiva porque queremos mejorar para ustedes. Nos vemos en la próxima historia.